Mi nuera Patricia me miró desde la puerta de mi propia casa y me dijo con una sonrisa burlona: «Don Arturo, ya no puede entrar. Esta casa ahora es nuestra», como si fuera una invasora que había conquistado mi hogar. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Me llamo Arturo Morales, tengo 72 años y durante toda mi vida fui mecánico aquí en Guadalajara, Jalisco. Escucha esta historia hasta el final, porque te aseguro que lo que pasó después te va a sorprender. ¿Te imaginas trabajar 45 años para comprar tu casa y que la esposa de tu hijo te corra como si fueras un intruso? Esa mañana de octubre, cuando regresé de hacer mis compras en el mercado como todos los martes, me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Mi llave ya no servía. Había intentado abrir la puerta de mi casa durante 5 minutos, pensando que tal vez la cerradura estaba trabada por la humedad. «¿Qué pasa aquí?», me pregunté en voz alta, cargando mis bolsas del mandado. Fue entonces cuando se abrió la ventana del segundo piso y apareció Patricia, mi nuera, con esa cara de satisfacción que jamás le había visto. «Don Arturo, ¿qué hace ahí afuera?». «Patricia, mi llave no sirve. ¿Está trabada la cerradura?». «No está trabada. La cambiamos». «¿La cambiaron? ¿Quién les había dado permiso de cambiar las cerraduras de mi casa? ¿Por qué cambiaron la cerradura sin decirme?». Patricia se asomó más por la ventana, con esa sonrisa que me heló la sangre. «Porque esta casa ya no es suya, don Arturo. Carlos y yo decidimos que ya es hora de que usted se vaya a vivir a otro lado». ¿Que me fuera a vivir a otro lado? ¿De mi propia casa? La casa que había comprado en 1982, con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo, peso por peso. «Patricia, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué. Era su casa, don Arturo. Pero Carlos es su único hijo, y nosotros tenemos derecho a vivir aquí. Usted ya está muy viejo para mantener una casa tan grande». En ese momento apareció mi hijo Carlos en la ventana. Mi propio hijo, al que había criado solo después de que su madre muriera cuando él tenía 12 años. «Papá, es lo mejor para todos. Tú ya no puedes cuidar esta casa como antes». «Carlos, ¿tú sabías de esto?». «Papá, Patricia tiene razón. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes para la casa. Tú puedes buscar un departamentito más pequeño, algo más fácil de mantener». «¿Un departamentito? ¿Después de haber vivido en esta casa durante 42 años? Bajen inmediatamente, esta es mi casa y quiero entrar». Patricia cerró la ventana con un golpe seco. Carlos desapareció como si fuera un fantasma. Me quedé parado en la banqueta, con mis bolsas del mercado, viendo mi propia casa como si fuera un extraño. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas, murmurando entre ellos. Doña Carmen, mi vecina de al lado desde hace 20 años, se acercó. «Don Arturo, ¿qué está pasando?». «Doña Carmen, mi nuera cambió las cerraduras de mi casa. No me dejan entrar». «¿Cómo? ¿Pero si es su casa?». «Eso mismo les dije, pero dicen que ya no es mía». Doña Carmen negó con la cabeza, indignada. «Eso no puede ser legal, don Arturo. Usted tiene que llamar a la policía». «¿La policía?». Nunca en mi vida había pensado que tendría que llamar a la policía por un problema con mi propia familia. Caminé hasta el teléfono público de la esquina y marqué el número de emergencias con las manos temblando de rabia y tristeza. «Bueno, necesito reportar un allanamiento de morada». «¿Dónde se encuentra usted, señor?». «En mi propia casa». «Bueno, afuera de mi propia casa. Mi nuera cambió las cerraduras y no me deja entrar». 20 minutos después llegaron 2 patrullas. 2 policías jóvenes, el oficial Ramírez y el oficial González, se acercaron para escuchar mi versión de los hechos. «¿Usted es el propietario de esta casa?», me preguntó el oficial Ramírez. «Sí, señor. Tengo todas las escrituras, los recibos de predial, todo en regla». «¿Y quién está adentro?». «Mi hijo Carlos y mi nuera Patricia. Ellos viven conmigo desde hace 2 años, pero hoy llegué y habían cambiado las cerraduras». El oficial González tocó el timbre. Patricia abrió la puerta con cara de sorpresa fingida. «Buenas tardes, señora. Somos de la policía municipal. Venimos por una denuncia de allanamiento de morada». «¿Allanamiento? No entiendo».
El señor Arturo Morales dice que esta es su casa y que ustedes le cambiaron las cerraduras sin su permiso. Patricia puso su mejor cara de inocencia. Oficial, este señor es mi suegro. Vive con nosotros, pero se confunde mucho. Últimamente ha tenido problemas de memoria. ¿Problemas de memoria? Tenía 72 años, no 102. Mi mente estaba perfectamente clara. Eso es mentira, grité. Yo no tengo problemas de memoria. Esta es mi casa. Papá, cálmate, me dijo Carlos apareciendo detrás de Patricia. No te alteres. No me digas que me calme. Soy dueño de esta casa. El oficial Ramírez nos pidió que nos calmáramos y sacó su libreta. Necesito ver los documentos de propiedad. Están adentro de la casa, en mi recámara, en el segundo cajón del buró. Les dije. Patricia y Carlos se miraron con una mirada cómplice. Oficial, dijo Patricia, nosotros tenemos las escrituras aquí. Y sacó unos papeles de su bolsa. Los policías revisaron los documentos. Yo me quedé helado cuando vi lo que tenían en las manos. Según estos documentos, dijo el oficial González, la casa está a nombre de Carlos Morales. ¿A nombre de Carlos? ¿Cómo era posible eso? Eso no puede ser. Yo nunca le he traspasado nada a Carlos. Papá, me dijo Carlos con voz suave, ¿no te acuerdas? Hace 6 meses fuimos al notario y firmaste el traspaso. Te dije que era para proteger la herencia de los impuestos. ¿6 meses? ¿Qué había pasado hace 6 meses? De repente recordé. En abril, Carlos me había llevado a firmar unos papeles con un notario. Me había dicho que eran para actualizar los documentos de la casa y para proteger mi herencia de problemas fiscales. Yo había confiado en él completamente. Carlos, tú me dijiste que eran papeles para proteger la casa, no para traspasarla. Papá, yo te expliqué todo, pero ya sabes que a veces no pones atención. Mentira. Yo había puesto mucha atención, y él nunca me había dicho que me estaba quitando mi casa. Los policías se veían incómodos con la situación familiar. Señor Morales, me dijo el oficial Ramírez, legalmente la casa está a nombre de su hijo. Nosotros no podemos hacer nada en este caso. Es un problema civil, no penal. Pero oficial, ellos me engañaron. Me hicieron firmar sin explicarme que me estaban quitando mi casa. Eso tendrá que resolverlo con un abogado y en los tribunales civiles. Patricia sonrió con satisfacción. Oficial, nosotros no queremos problemas. Don Arturo puede recoger sus cosas personales cuando quiera, pero ya no puede vivir aquí. ¿Recoger mis cosas? Todo lo que está en esa casa es mío. Los muebles, la televisión, la lavadora, todo lo compré yo. Papá, no hagas drama, me dijo Carlos. Toma lo que necesites y busca un lugar donde estar cómodo. Los policías se fueron después de asegurar que no había violencia física. Me quedé parado en la banqueta, viendo cómo mi propia sangre me había traicionado de la manera más cruel. Doña Carmen me ofreció quedarme en su casa esa noche. Don Arturo puede dormir en el sofá mientras arregla este problema. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento mi hijo había planeado robarme mi casa? ¿En qué momento Patricia había decidido que yo era un estorbo que había que eliminar? Pero aquí viene lo interesante, y es lo que ni Carlos ni Patricia sabían. Durante todos estos años, desde que empecé a trabajar como mecánico en 1975, yo había estado construyendo algo que ninguno de ellos conocía. Un patrimonio secreto que había crecido año tras año, peso por peso, sin que nadie se diera cuenta. Esa casa que acababan de robarme era solo una pequeña parte de lo que realmente tenía. Y si pensaban que me iban a ganar tan fácil, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Porque yo, Arturo Morales, el mecánico que creían que era un viejo tonto y fácil de engañar, tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Durante 47 años había guardado un secreto que ni siquiera mi difunta esposa conocía completamente. Un secreto que estaba a punto de destruir los planes de esos ladrones que se atrevieron a robarme en mi propia casa.
¿Te imaginas trabajar toda tu vida para que tu propia familia te traicione? Pues ellos iban a aprender que traicionar al viejo Arturo había sido el error más grande de sus vidas. ¿Sabes lo que es llegar a Guadalajara en 1975 con 25 años, desde un rancho de Zacatecas, con las manos vacías pero el corazón lleno de sueños? Yo sí. Llegué con una maleta de cartón y la determinación de hacer algo grande de mi vida, de no morirme pobre como mi papá. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba como ayudante de mecánico en un tallercito de la colonia obrera, ganando una miseria, durmiendo en un cuarto de azotea que compartía con otros 3 muchachos del interior. Comía una vez al día, puro taco de frijol, pero tenía un sueño que me mantenía despierto: tener mi propio taller. En 1978 conocí a mi esposa Rosa en una fonda cerca del taller. Ella atendía las mesas y tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Era güerita, chaparrita, con unos ojos verdes que me enamoraron desde el primer día. ¿Quiere más agua, joven?, me preguntó un día, y yo me quedé tartamudeando como un tonto. Nos casamos en 1980 y al año siguiente nació Carlos. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, juré que ese niño iba a tener todo lo que yo nunca tuve: casa propia, educación, una vida cómoda. Para 1982 ya tenía ahorrado lo suficiente para el enganche de la casa. Una casita pequeña, pero bonita en la colonia Ferrocarril, de 2 recámaras, sala, cocina y un patio donde Rosa podía tender la ropa. Costó 850,000 pesos viejos, una fortuna en esa época. «Arturo, ¿estás seguro de que podemos pagar esta casa?», me preguntaba Rosa mientras firmábamos los papeles en el banco. «Mi amor, vamos a trabajar día y noche si es necesario, pero esta casa va a ser nuestra». Y cumplí mi promesa. Trabajaba de lunes a sábado en el taller del patrón, y los domingos arreglaba carros en el patio de mi casa. Rosa lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Fueron años duros, pero éramos felices. En 1985 pasó algo que cambió mi vida para siempre. El dueño del taller donde trabajaba se murió de un infarto y la viuda quería vender el negocio rápido. Me ofreció quedarme con todo: las herramientas, la clientela, el local, por 5 millones de pesos. «Rosa, esta es nuestra oportunidad. Si compro el taller, vamos a ser nuestros propios patrones. Pero ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Voy a hipotecar la casa. Es un riesgo, pero si no lo hacemos ahora nunca vamos a salir adelante». Rosa se puso pálida. «¿Y si no funciona? ¿Y si perdemos la casa?». «No vamos a perder nada, mi amor. Yo sé arreglar carros mejor que nadie en este barrio». Hipotequé mi casa hasta el tope y compré el taller. Los primeros meses fueron de terror puro. Había días que no entraba ni un cliente, y Rosa y yo nos quedábamos despiertos calculando cómo íbamos a pagar la hipoteca. Pero poco a poco, el negocio empezó a crecer. Mis clientes me recomendaban con otros. Mi fama de mecánico honesto se extendió por toda la zona. Para 1988 ya tenía 3 empleados y estaba ganando más dinero del que había soñado jamás. Aquí viene lo que nadie sabía, ni siquiera Rosa completamente. Cada peso extra que ganaba, en lugar de gastármelo en lujos, lo invertía, porque había aprendido algo muy importante: el dinero que no se invierte, se lo come la inflación. Empecé comprando un terreno pequeño en las afueras de Guadalajara, rumbo a Tlajomulco, que en esa época era puro monte. La gente se reía de mí. «Arturo, ¿para qué quieres ese terreno tan lejos? Ahí no va a llegar nunca la ciudad». Pero yo tenía visión. Veía cómo Guadalajara crecía hacia todos lados, cómo la gente buscaba terrenos más baratos para construir sus casas. Sabía que algún día esas tierras iban a valer oro. Con las ganancias del taller seguí comprando más terrenos. Para 1990 ya tenía 5 propiedades en diferentes puntos de la zona metropolitana. Rosa sabía que compraba terrenos, pero pensaba que eran solo 2 o 3. «Arturo, ¿no crees que ya tenemos suficiente? ¿Para qué quieres tantos terrenos?». «Mi amor, es para el futuro de Carlos. Algún día estos terrenos van a valer mucho dinero».
Pero mientras tanto no nos dan nada. Mejor compremos cosas para la casa o un carro nuevo. Rosa, los lujos se acaban, pero la tierra siempre vale más con el tiempo. Durante los años 90, mi estrategia se volvió más agresiva. Cada terreno que vendía, porque ya había triplicado su valor, lo convertía en 2 terrenos más grandes. Para el año 2000 tenía 15 propiedades, y mi taller había crecido tanto que tuve que mudarlo a un local más grande. El verdadero boom llegó con el nuevo milenio. Guadalajara explotó hacia todas las direcciones donde yo tenía terrenos. Lo que había comprado por 20,000 pesos en 1988, para el 2005 valía 300,000 pesos. Las ganancias eran espectaculares. Pero aquí viene lo más importante: nunca cambié mi estilo de vida. Seguía viviendo en la misma casa, manejando el mismo carro viejo, usando la misma ropa sencilla. Rosa y yo seguíamos siendo la pareja de mecánico de clase media que habíamos sido siempre. ¿Por qué mantuve todo en secreto? Por 2 razones. Primero, porque había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo se volvían envidiosas, conflictivas, interesadas. Y segundo, porque quería que mi familia me quisiera por quien era, no por lo que tenía. En 2010 pasó la tragedia más grande de mi vida. Rosa se enfermó de cáncer. Durante 2 años luchamos contra esa maldita enfermedad, gastando fortunas en doctores, tratamientos, medicinas. Rosa nunca supo cuánto costaba todo porque yo me encargaba de todos los pagos. «Arturo, ¿de dónde sacas tanto dinero para pagar todo esto?», me preguntaba desde la cama del hospital. «He ahorrado mucho durante todos estos años, mi amor. Además, he vendido algunos terrenos». Era verdad a medias. Sí había vendido 3 propiedades, pero tenía otras 20 que ella no conocía. Rosa murió en 2012, tomando mi mano y pidiéndome que cuidara bien a Carlos. «Promete que vas a ser feliz, que vas a encontrar la paz», fueron sus últimas palabras. Después del funeral, Carlos, que ya tenía 30 años, se quedó viviendo conmigo. Al principio pensé que era porque me quería acompañar en mi dolor, porque no quería que estuviera solo. «Papá, no te voy a dejar solo. Vamos a salir adelante juntos». Durante el primer año fue un buen hijo. Me ayudaba en el taller, me acompañaba al doctor, cocinaba para los 2. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Patricia. Patricia era una muchacha de 28 años. Bonita, pero con algo en los ojos que no me gustaba. Algo calculador, ambicioso. Desde el primer día que la trajo a la casa, supe que esa mujer no me convenía como nuera. «Papá, te presento a Patricia. Es mi novia». «Mucho gusto, don Arturo», me dijo con una sonrisa que parecía ensayada. «Carlos me ha hablado mucho de usted». Durante los meses que fueron novios, Patricia siempre me trataba con una cortesía fría, como si yo fuera un obstáculo que tenía que tolerar para estar con Carlos. Se casaron en 2015. Una boda sencilla porque yo no quería gastar mucho dinero en una fiesta. Patricia había querido una boda grande, con mariachi, en un salón elegante, pero yo me negué. «Don Arturo, es el día más importante de nuestras vidas», me decía Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Patricia, las bodas son un día, el matrimonio es toda la vida, es mejor ahorrar para el future». Vi en sus ojos el odio que me tuvo desde ese momento. Después de la boda, se fueron a vivir a un departamento rentado. Pero para 2018, con la crisis económica y los problemas de trabajo de Carlos, regresaron a vivir conmigo. «Papá, solo va a ser temporal, hasta que juntemos para nuestra casa propia». «Claro, mijo, esta es su casa también». Pero, temporal, se convirtió en 4 años. 4 años viendo cómo Patricia se iba adueñando poco a poco de mi casa, cambiando cosas, criticando mi manera de vivir, tratándome como si fuera un invitado molesto en mi propia casa. «Don Arturo, esta televisión ya está muy vieja. Necesitamos una pantalla nueva». «Don Arturo, estos muebles están muy feos. Deberíamos comprar una sala nueva». «Don Arturo, su cuarto está muy grande. Nosotros necesitamos más espacio».
Cada vez que yo me negaba a gastar dinero en las cosas que ella quería, me miraba con desprecio, como si fuera un tacaño miserable. Lo que ella no sabía es que para 2022 mi patrimonio había crecido a más de 50 millones de pesos. Tenía 35 propiedades urbanas, 5 locales comerciales rentados, y el taller que ahora manejaba Carlos generaba muy buenas ganancias. Pero para Patricia, yo era solo el suegro pobre que no les dejaba vivir cómodamente en su casa. Hasta que llegó ese día de octubre cuando regresé del mercado y descubrí lo que habían hecho. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. Después de la muerte de Rosa, durante los primeros meses, Carlos fue un hijo ejemplar. Me acompañaba, me consolaba, se preocupaba por mí. Pero todo cambió cuando Patricia llegó a nuestras vidas. Desde el primer día supe que esa mujer iba a ser un problema. Al principio las señales fueron sutiles. Patricia siempre encontraba excusas para que Carlos no pasara tiempo conmigo. Mi amor, mis papás nos invitaron a comer el domingo. ¿Les dices a tu papá que vaya solo a misa? Patricia, pero mi papá siempre va conmigo a misa los domingos. Es nuestra tradición desde que murió mi mamá. Pero es que mis papás ya compraron la comida. Sería una grosería no ir. Y así, domingo tras domingo, las tradiciones que Carlos y yo habíamos construido se fueron perdiendo. La misa juntos, los desayunos largos platicando de la vida, las tardes viendo fútbol y tomando cerveza. Cuando se casaron y se fueron a vivir a su departamento, pensé que las cosas mejorarían, que tendría a mi hijo de vuelta, aunque fuera de vez en cuando. Pero las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Papá, es que Patricia tiene muchas cosas que hacer en la casa nueva. Papá, es que los papás de Patricia nos invitaron a su rancho. Papá, es que Patricia no se siente muy bien y necesita que me quede con ella. Siempre Patricia. Todo giraba alrededor de lo que Patricia quería, necesitaba o sentía. Cuando regresaron a vivir conmigo en 2018, al principio me emocioné. Pensé que volvería a tener a mi hijo cerca, que podríamos recuperar nuestra relación. Pero fue todo lo contrario. Patricia llegó con una lista de quejas sobre mi casa. Don Arturo, esta casa necesita muchos arreglos. Las paredes están manchadas, los baños están muy viejos, la cocina necesita remodelación total. Patricia, la casa está bien, tiene todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero don Arturo, nosotros somos jóvenes. Necesitamos un ambiente más moderno, más alegre. ¿Más moderno? La casa estaba perfectamente bien mantenida, limpia, funcional con todos los servicios. Pero para Patricia, todo lo que no fuera nuevo y caro era viejo y feo. Las primeras semanas trataron de convencerme con buenos modos. Patricia cocinaba de vez en cuando, me preguntaba cómo había estado mi día. Fingía interés por mis cosas. Don Arturo, ¿no le gustaría tener una televisión más grande? Esas pantallitas ya no se ven bien. Patricia, mi televisión funciona perfectamente. Puedo ver las noticias y mis programas sin problema. Es que, don Arturo, ahora hay televisiones que se ven preciosas, con colores muy vivos. Carlos podría comprarle una nueva. No necesito televisión nueva. Con esta tengo. Vi la frustración en sus ojos cuando me negué. Para ella yo era un viejo necio que no entendía de modernidad. Poco a poco, Patricia empezó a cambiar cosas de la casa sin pedirme permiso. Un día llegué del taller y había cambiado las cortinas de la sala. ¿Quién cambió mis cortinas? Don Arturo. Las que tenía estaban horribles. Estas se ven mucho mejor. Pero esas cortinas me las había regalado Rosa para nuestro aniversario. Ay, don Arturo, no puede vivir aferrado al pasado. Rosa ya está muerta. Esas palabras me dolieron como una puñalada. Carlos estaba ahí y no dijo nada para defender la memoria de su madre. Patricia, esas cortinas tenían un valor sentimental para mí. Don Arturo, el sentimiento no se come. Hay que vivir en el presente. Al día siguiente encontré mis cortinas en la basura. Las saqué y las guardé en mi recámara, pero el daño ya estaba hecho. Patricia había marcado territorio. Los cambios siguieron llegando.
Mis plantas del patio, que Rosa y yo habíamos cuidado durante años, empezaron a desaparecer. Patricia, ¿dónde están mis geranios? Se estaban muriendo, don Arturo. Se veían muy feos. Era mejor quitarlos. Esas plantas no se estaban muriendo. Yo las cuidaba todos los días. Don Arturo, usted ya no ve bien. Estaban llenas de plagas. ¿Que no veía bien? Tenía 72 años, no 102. Mi vista estaba perfectamente bien. Carlos siempre tomaba el lado de Patricia en todas las discusiones. Papá, Patricia tiene razón, las plantas ya estaban muy viejas. Carlos, esas plantas las plantó tu mamá. Tenían un significado especial. Papá, no puedes convertir la casa en un museo. La vida sigue. ¿Un museo? Mi casa era mi hogar, lleno de recuerdos de una vida compartida con Rosa. Pero para ellos todo eso era aferrarse al pasado. Las cenas se volvieron un infierno. Patricia criticaba todo lo que cocinaba. Don Arturo, esta sopa está muy salada. Don Arturo, estos frijoles están duros. Don Arturo, ¿por qué no aprendemos a cocinar comida más variada? Al final dejé de cocinar. Carlos y Patricia empezaron a hacer su propia comida, y a mí me daban las sobras o me dejaban cocinar aparte. Es más práctico así, don Arturo. Cada quien cocina lo que le gusta. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Los problemas se intensificaron cuando Patricia empezó a traer a sus amigas. Llegaban en las tardes a hacer escándalo, riéndose fuerte, escuchando música como si la casa fuera de ellas. Patricia, ¿podrían bajar el volumen? Estoy tratando de descansar. Ay, don Arturo, son solo las 5 de la tarde. No es hora de dormir. No estoy durmiendo. Solo quiero un poco de paz en mi casa. Don Arturo, nosotros también vivimos aquí. Tenemos derecho a recibir visitas. ¿Visitas? Eran invasiones. Llegaban 5 o 6 muchachas a gritar, a hablar de sus novios, a criticar a otras personas. Mi casa se había convertido en un lugar de reunión para adolescentes mal educadas. Cuando me quejé con Carlos, me dio la peor respuesta posible. Papá, Patricia también tiene derecho a socializar. No puede vivir como monja. Carlos, pueden socializar pero con respeto. Esta es mi casa. Papá, pero también es nuestra casa ahora. Todos tenemos que ceder un poco. ¿Ceder? Yo era el único que había cedido. Había cedido mi sala, mi cocina, mi patio, mi tranquilidad. Las cosas empeoraron cuando Patricia empezó a traer a sus padres. Don Felipe y doña Graciela llegaban los fines de semana como si fueran los dueños de la casa. Don Arturo, qué bonita está su casita, me decía don Felipe con esa sonrisa falsa. Gracias. Se nota que Carlos y Patricia la han arreglado muy bien. Antes se veía más descuidada. ¿Descuidada? Mi casa siempre había estado impecable. Rosa y yo la habíamos cuidado como un templo. Doña Graciela era peor. Se metía a mi cocina como si fuera suya, criticaba mi manera de tener las cosas organizadas. Don Arturo, ¿por qué tiene los platos ahí? Sería mejor ponerlos en este otro lugar. Señora, así los he tenido durante 40 años. Ay, don Arturo, pero así no es práctico. Patricia se cansa mucho buscando las cosas. Patricia se cansaba. Si ella casi ni cocinaba, y cuando lo hacía era para criticar todo lo que yo hacía. Un domingo, doña Graciela se atrevió a reorganizar completamente mi cocina mientras yo estaba en misa. Don Arturo, le organizamos la cocina. Ahora está más funcional, me dijo Patricia cuando regresé. Mi cocina, que Rosa había organizado según nuestras necesidades, donde cada cosa tenía su lugar perfecto, había sido destruida por esta señora entrometida. ¿Dónde están mis ollas? Las pusimos en este gabinete de abajo. Es más lógico. ¿Y mis especias? Las organizamos por tamaños. Se ve más ordenado. Pasé toda la tarde buscando las cosas que había usado durante décadas, sintiéndome como un extraño en mi propia cocina. Carlos, tu suegra no puede venir a cambiar mi casa sin mi permiso. Papá, solo trató de ayudar. No seas malagradecido. ¿Malagradecido?
¿Por defender mi derecho a tener mis cosas como yo quería en mi casa? Los comentarios de Patricia se volvieron cada vez más venenosos. Don Arturo, ¿no cree que ya es hora de que piense en mudarse a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para una sola persona. Patricia, no soy una sola persona, somos 3 personas viviendo aquí. Sí, pero nosotros somos una pareja joven, necesitamos nuestro espacio privado. Tienen toda la planta alta para ustedes. Don Arturo, es que queremos hacer una familia. Cuando tengamos hijos, vamos a necesitar más espacio. ¿Hijos? Llevaban 4 años de casados y nunca habían mencionado tener hijos. De repente era su excusa para correrme de mi casa. Patricia, cuando tengan hijos, veremos cómo acomodarnos. Por ahora hay espacio.